Edición un nuevo programa aquí en INAF TV. Siempre los saludamos con mucho afecto, con mucha alegría, con historias también que vamos a seguimos recordando y seguimos viendo, analizando, contando de todo lo que han hecho, lo que están haciendo nuestros entrenadores INAF en el mundo y también en Chile. Y hoy día quisimos tomar este tema que nos pareció bastante interesante, algo que está de moda, ¿no? Los, los accesos por internet, con conversaciones, con audio, los podcasts también. No solamente están la música, hay muchos temas de conversación que se están dando en las redes sociales. Y tenemos a Claudio Torres aquí en línea, que es entrenador de INAF, es kinesiólogo también, trabajador, estuvo en tercera división, incursionando también en el fútbol femenino. Pero ahora, Claudio, con esta nueva experiencia del podcast que vamos a hablar, muy interesante también, conversaciones que pueden ayudar mucho a aquellos que se están formando, que quieran saber de más conocimientos del fútbol. Gracias primero por aceptar nuestra invitación y bienvenido aquí a INAF TV, pues. Muchas gracias por la invitación, súper contento de estar acá y ojalá que por lo menos lo que nosotros podamos compartir a través de la razón por la que estoy acá, que es el podcast, le sirva a muchos más colegas e incluso a otra gente que también trabaja en el fútbol. Bueno, entremos, imagino que te gusta mucho eso, pues entremos al área del podcast, Ujú. saber más de esta idea, cómo nació, en qué consiste, quiénes están participando, dónde se puede ir a buscar esos audios, esas conversaciones. Cuéntanos un poco más de cómo nació esta idea del podcast futbolístico eh, de Pase Infiltrado, ¿no? Así se llama el podcast, el nombre que le pusieron ustedes a su audio, ¿no? Sí, pase infiltrado. Mira, esto resulta y sale un poco porque las conversaciones que tenemos sobre fútbol y todos los mensajes que aparecen a través de WhatsApp o redes sociales, en donde discutimos ciertos partidos, ciertas jugadas o compartimos algunos artículos, quedan disueltos y se pierden en el tiempo y de repente salen conclusiones bien interesantes que en muchos casos dan ganas de sostener y de mantener en el tiempo o de volver a recuperar. Quizás la memoria de repente es un poquito frágil y esta plataforma te permite mantener ese recurso para poder, ya sea para compartirlo o quizás para que uno también vaya y lo revise y recuerde alguna idea. Yo soy un consumidor activo de la plataforma Spotify, sobre todo en términos de música, pero los podcasts, antes de que estuviésemos en pandemia, yo ya lo estaba empezando a revisar. Es una alternativa que ha crecido mucho con el tiempo. El podcast se ha transformado casi en una nueva vía de acceso a información de todo tipo, no solamente Sí. eh, musical, sino que también tiene que ver con innovación, con historia y podcasts bien entretenidos de marketing, de todo lo que uno se pueda imaginar y de todos los idiomas que uno quiera encontrar. Entonces, eh, ante esta situación le propuse la idea a Nicolás Meris, que es un entrenador que en este momento está cursando un máster en Barcelona, Ujú. y a él le pareció bien interesante la idea y empezamos a tirar línea, empezamos a conversar respecto a cómo sería y decidimos lanzarnos con un piloto en donde no hubo prácticamente nada planificado, nos pusimos a conversar de distintas temáticas, de hecho creo que el principal feedback que tuvimos fue que hablamos de muchos temas, porque pretendemos que desde esa matriz o quizás desde ahí mismo empezar a recopilar algunas cosas que puedan ser interesantes y que podamos ir profundizando más a futuro. Claro, un poco para aquellos que no lo conocen, yo creo que muchos conocen el tema del podcast. Digamos que es como una especie de, bueno, son grabaciones en el fondo, son grabaciones uno puede encontrar podcast de todo lo que se pueda imaginar. Las redes están llenas, hay páginas especializadas donde tienen de todos los tipos. Incluso no es tan difícil tecnológicamente hacerlo, lo puedes hacer incluso bajando una aplicación en un teléfono. En fin, ¿cómo ha sido hasta ahora el consumo que han tenido? Porque mucho entrenador joven, con esto de la pandemia, todos estos dispositivos móviles, todo lo que está en la red se ha exacerbado, se ha incrementado más y el consumo ha ido aumentando en ese tema. Cómo les ha ido en este tiempo que llevan? Mira, pese a que es bien nuevo
y que a que llevamos muy poco tiempo en esto, hemos tenido una buena acogida, hemos tenido cifras que nos han llamado la atención hasta el momento. Si bien es cierto, la red social que en este momento tenemos, que es Instagram, tiene poquitos seguidores todavía porque todavía el margen de alcance ha sido quizás nuestro círculo más cercano y de repente la exposición que nos dio un artículo que nos hizo el Colegio Técnico, por el que estamos súper agradecidos también. Y obviamente esta oportunidad de utilizar como esta ventana que nos estás brindando tú a través de INAF TV nos permite llegar a más gente para que finalmente sea el objetivo que tenemos nosotros, que ojalá abrir espacios de conversación, que haya gente que se motive a comentar, a participar incluso, a ser protagonista de ese programa, porque la idea es tenerlo abierto para distintas propuestas y para también nosotros irnos nutriendo, porque finalmente lo que pretendemos con esto es tener una oportunidad de aprendizaje en circunstancias como las que estamos ahora. Que como te contaba antes de empezar a grabar, es que a muchos de nosotros, muchos colegas también, hemos estado sufriendo bastante con el hecho de que producto de inicialmente el estallido social y luego la pandemia, las oportunidades laborales han sido bastante reducidas y obviamente eso merma también la posibilidad de aprender. Entonces, para los inquietos, para los que siempre están buscando algo que hacer, siempre hay oportunidades, siempre hay espacio y nosotros tratamos un poco de tratar de reducir esa distancia que tenemos con el aprendizaje haciendo estos espacios. Bueno, digamos, uno de las ideas justamente de nosotros, de estas conversaciones que tenemos, de contar historias, de hablar con personas como tú, es precisamente eso, es ayudarles en esta difusión. Pensamos que ha sido un año muy duro para todos, para el ámbito de la cultura, del deporte, y es por eso que nos parece importante apoyarlos con este pequeño grano de arena que es justamente esta difusión. Y es por eso que nosotros esperamos que le vaya de lo mejor posible siempre a todas las creaciones, a todas las apuestas deportivas, en este caso este podcast. Claudio, ¿qué te has fijado, qué meta te has trazado con esta idea que me imagino que de repente salió casi como una locura y ahora que se ha ido solidificando, empiezan a... es como un niño, ¿no? Es como un bebé que hay que empezar a cuidarlo para que empiece a crecer fuerte y robusto. ¿Cuáles son lo que te has propuesto, las ideas? Mira, para responderte a esa pregunta te voy a contar un poco el origen de esta decisión. Dale. Durante la pandemia me tocó, bueno, obviamente estar encerrado como todos y una de las principales motivaciones que tuve para poder evitar que volverme loco en el encierro fue utilizar la plataforma que me brindaba Instagram para que a través de mi cuenta empezar a hacer entrevistas con distintas personas acerca de la creatividad, porque es un tema que a mí me motiva demasiado y que es algo que he estado investigando. Incluso actualmente estoy haciendo un curso de innovación con una facultad que me becó en España para poder hacerlo. Entonces, eso me permitió tener la experiencia para conocer de qué manera hacer mejor las plataformas digitales y mejorar las conversaciones. Estuve conversando con ilustradores, con ingenieros comerciales, con artistas, con actores, con futbolistas, con exfutbolistas. Entonces me permitió tener una amplia experiencia en cuanto a poder sostener una conversación en el tiempo, porque también el podcast se trata de que sea algo entretenido, de que sea algo dinámico, de que sea algo como que la gente lo pueda consumir y que se pueda quedar colgada y que no se salga rápidamente. Entonces, en cuanto a eso, la experiencia que me brindó ese primer escenario fue muy valioso. Cuando les propuse la idea de hacer el podcast, el objetivo, como te dije en un principio, era inicialmente ojalá tener el registro de estas conversaciones en las que compartimos información, porque por una parte, Nicolás está haciendo un máster muy interesante que yo espero sacarle el jugo a esas conversaciones, porque en las condiciones en las que estamos ahora difícilmente se pueda llegar a viajar a España para poder tomarla. Entonces, para tomar su experiencia y compartirla con el mundo va a ser muy interesante de ver, porque él está en condiciones normales, él está haciendo clase y sentándose en un banco en la Masía. Entonces, esa experiencia
es algo que no mucho nos ha tocado vivir y que creo que vale la pena compartir, y los dos estamos en ese plan. Y por otro lado, yo también compartir lo que he aprendido de acuerdo a cómo yo veo las cosas, a cómo trato de insertar un poco lo que es el diseño y el conocimiento a través de la innovación y la creatividad. Entonces, como que de ahí sentimos que era súper importante también tener una tercera voz, una tercera opinión. Y actualmente, aparte de Nicolás, también tengo a Marcelo López, que también es entrenador de INAF, que tiene experiencia como entrenador en competencia universitaria, que ha tenido algunas pasantías interesantes. Entonces ya la conversación se hace mucho más nutritiva, y creo que inicialmente ojalá las aspiraciones sean que tengamos mucha más participación de la que actualmente ya tenemos, pero por otro lado también que se transforme en un registro importante de información que nos permita a nosotros también crecer como entrenadores, que finalmente ese es el objetivo que tenemos los tres, es potenciarnos para poder llegar y convertirnos en ese entrenador que los tres queremos ser. Perfecto. Vamos a reiterar, el podcast de ustedes está alojado en Spotify, ¿no? Ahí lo pueden encontrar entonces, para todo aquel Exacto. que quiera interiorizarse, conocer más de Pase Infiltrado, lo encuentra en Spotify. Y lo otro, en esta conversación que tú te unes con Nico Meris y ¿cómo se Marcelo llama? Con López. Marcelo, ¿tú pones un poco como condición esto de la creatividad y la originalidad, o es algo que va un poco ajeno? Porque me parece interesante ese punto, ¿eh? Eso de que esté la creatividad de por medio, que sea como un valor agregado a la conversación, me parece que, y si nos puedes ejemplificar, por ejemplo, cómo le das tú ese tinte de creatividad y de originalidad. Mira, lo primero trato de que, porque en cierta medida soy quien tira las líneas del podcast, pero yo trato de que ojalá el espacio sea un entorno de lo más auténtico para que cada uno de los participantes, ya sean invitados o los protagonistas que actualmente estamos, nos sintamos libres de compartir, a tal punto que incluso dentro de las mismas conversaciones salen un par de garabatos o salen como cuestiones que de repente pasan más por la talla, pero es porque quiero que en el fondo se sienta que como bien lo dijo Nicolás en el piloto, no Ajá. nos convirtamos en una clase, no nos convirtamos en algo latero, sino que nos Ya. convirtamos en un espacio donde se sienta la gente que estamos hablando de fútbol y que estamos compartiendo conocimientos, pero que en ningún caso pretendemos instaurar una verdad. Correcto, De correcto. hecho, lo que más nos parece sensato es entender de que en el fútbol hay muchas verdades y hay muchos estilos y hay muchas formas de hacer las cosas, y que nosotros estamos súper abiertos a conocerlas, a abrir y abrirles las puertas en el caso de que quieran compartir, e incluso que si encuentran dentro de nuestros diálogos que hay algo que no está en lo correcto, que puede ocurrir y que ojalá así nos pase, van a tener el espacio para poder decirlo. Ahora, respecto al tema de la creatividad, mira, yo lo llevo estudiando hace mucho tiempo ya. Por mi formación como kinesiólogo, el tema del conocimiento en términos de neurociencia y conocer de qué manera se genera el movimiento a través de la relación entre el sistema nervioso central y todo nuestro cuerpo, siempre ha sido algo que me ha inquietado. Pero ya hoy en día se profundiza aún más, sobre todo en investigaciones cada vez más formales, en donde integrar este gran valor que es el ideario creativo se hace cada vez más fundamental. Muchas veces se habla en el fútbol del único jugador creativo, del 10, por decirlo de alguna manera, pero ya se está diseñando y se diseñan con mucho éxito estrategias de entrenamiento para potenciar esos elementos creativos, no solo en ese jugador, sino que en el colectivo. Entonces, por ahí es donde se hace súper interesante considerar estos elementos. Creo que cada vez más la neurociencia se ha ido acercando a poder poner en práctica ciertas cosas, y que tenerlo considerado y poderlo conversar, ya sea en el podcast o incluso en cuanto a mi formación ya como un agente de innovación, se hace súper saludable y me ha hecho
poder también meter la cuchara en esto dentro de la conversación y que le da un valor agregado al podcast. Bueno, sin duda, eso es un poco lo que te iba a comentar. Tú tienes voz autorizada bajo de los dos prismas, pues, bajo la mirada del entrenador y además del kinesiólogo que le da un valor diferente entonces a todas estas conversaciones, a todas estas conversaciones, estos audios que quedan ahí localizados justamente para el consumo del público que quiere saber mucho más allá del conocimiento habitual del fútbol, o sea, conocer de expertos en este caso, de gente que ha estudiado y que tiene mucho que entregar y que a lo mejor encuentra pocos canales, encuentra pocos espacios en los medios tradicionales y están como aparecen estos todos en la red, con YouTube, con una serie de otras cosas, está al alcance de la mano justamente para aquellos que quieran consumirlo. Esa es la gran gracia que tiene esto, ¿no? Claro, o sea, idealmente para nosotros, al querer difundirlo, al querer subirlo a una plataforma tan numerosa y utilizada como lo es Spotify, es precisamente para eso, para que exista ya ese espacio donde se pueda consultar, donde se pueda encontrar esa conversación, porque si nosotros lo estamos haciendo no es porque no es porque sea una idea muy auténtica, quizás también puedan encontrar otros lugares donde haya también ese tipo de información. Pero lo que nosotros intentamos dar es un producto de calidad que va a estar mediado por nuestros conocimientos y va a tener obviamente esos límites. Por lo mismo, no esperamos, como te vuelvo a repetir, no esperamos transformarnos en letra en piedra, ni mucho menos, sino que el objetivo principal de esto es aprendizaje y para eso sabemos que los tres tenemos distintas maneras de ver las cosas y probablemente con los invitados también encontremos una cuarta o una quinta manera de ver las cosas y así también con la gente que quiera participar, compartiendo su opinión en las redes sociales, vamos a abrirnos una oportunidad en donde todas las personas que quieran participar de Pase Infiltrado podemos aprender y podemos crecer como profesionales. Ese es el plan. Sin duda. No, una alternativa más, absolutamente, pues por cierto que sí. Claudio, pasemos un poco al tema de lo tuyo, de lo que has hecho. Eh, ¿Cómo calificas que ha sido o fue tu experiencia en tercera división, en lo que hiciste luego en el fútbol femenino? ¿Cómo fueron esos dos trabajos si podemos conocerte un poco más en ese ámbito? Bueno, yo tuve la suerte de tener una extraordinaria pasantía con Andrea Aguayo cuando él estaba a cargo del fútbol femenino en la Universidad de Chile, en donde evidentemente ahí vivimos una realidad que no es la común de todos los clubes y de todas las categorías femeninas en el país, en donde teníamos unas instalaciones de primer nivel, donde teníamos obviamente condiciones que favorecían ciertas cosas, pero otras que no lo eran tanto, como por ejemplo la realidad en la que la futbolista femenina se enfrentaba, donde en ese momento quizás todavía lo sigue siendo, pero en ese momento era aún más precario el tema de las contrataciones, de los pagos y todo eso, pero aún así se lograban cosas muy interesantes, había un compromiso intenso por parte de la futbolista y eso hacía muchísimo más agradable el día a día allá. Tuve la fortuna de ir y presenciar la competencia femenina en la categoría sub-17 de la adulta. Tuve la linda experiencia de viajar con ellos a regiones también. Y eso obviamente son aprendizajes o son experiencias que uno va guardando en su corazoncito de entrenador, en donde yo le estoy eternamente agradecido a Andrés de haberme considerado y de haberme permitido vivir esa experiencia. Ahora, después cuando ya hice mi camino y tuve la oportunidad de dirigir en tercera división, me tocó también la fortuna de que mi primer acercamiento fue junto con un compañero también de INAF, que nos fuimos a trabajar a Lampa, en el Club Social y Deportivo Ferro Lampa, actualmente desaparecido club. Pero que en ese entonces nos tocó vivir una realidad diametralmente opuesta, en donde teníamos a chicos que lamentablemente vivían en situaciones complejas, vivían lejos del lugar donde teníamos la zona de entrenamiento, donde no teníamos los recursos, donde el hecho de viajar o entrenar o tener un espacio para entrenar tenía muchas dificultades. Entonces uno ya empieza a vivir otras cosas, a experimentar
distintas realidades y haberme saltado de una categoría como lo es el fútbol femenino en la Universidad de Chile a un club de tercera división B, en donde evidentemente las situaciones son muy opuestas. Y al año siguiente de esa experiencia, a mí me tocó ya convertirme en el entrenador oficial. De hecho, fui uno de los promotores del proyecto del Club Social y Deportivo Aguará, en donde estuve también desde, por decirlo así, desde el diseño de la camiseta hasta terminar el archivo que se le envió a ANFA para poder como ser considerado club de tercera división. Entonces le guardo un cariño muy grande a esos momentos. Vivimos situaciones que bueno, tienen esa dificultad del club de tercera división que está recién empezando. Tuve un grupo de chicos que en promedio, el otro día estábamos conversando con Nicolás respecto a esto, tuvo en promedio de edad de 17,1 años, o sea, un grupo de niños prácticamente, pero que pese a que no nos fue del todo bien, la idea se lograba plasmar, se lograba evidenciar a qué intentábamos jugar, y que quizás por ahí la inexperiencia y la ansiedad también de estos jóvenes no les permitió lograr lo que en algún momento estuvo bien cerca de conseguir. Pero siempre son experiencias que uno va guardando y que a la hora de volver nuevamente a dirigir van a salir a flote y que a uno le van a, por lo menos en mi caso, siento que me van a permitir poder pararme en cualquier condición de una manera lo más profesional posible. Siempre me tomé el rol de entrenador y siempre lo voy a hacer donde sea que me toque, ya sea en un club tan elevado y constituido como es Universidad de Chile, a un club de tercera división que viene recién comenzando. Voy a hacer mi trabajo de la manera que corresponde hacer, porque vale la pena mostrar que el entrenador de fútbol es un profesional del deporte y que así tenemos que tenerlo todos los colegas, sin duda. Y que cuando uno sale a la realidad a veces no es como muchos la imaginan o la queremos imaginar o como la pueden pintar. Hay que vivir realidades diversas justamente para tener esa condición de aprendizaje y de experiencia para poder contar después, que me imagino le saca mucho provecho tú específicamente al momento de tener tus conversaciones justamente en estos podcasts de pase infiltrado. Dos experiencias lógicamente que son diametralmente opuestas, pero tú le das ese valor muy importante en términos de aprendizaje y de conocimiento como experiencia de vida, básicamente, ¿no? Sí, claro, y aparte que te permite darte cuenta de que uno también va cambiando, uno también va evolucionando, las ideas van avanzando, uno va, como tú bien dijiste al principio, enfrentarse con la realidad hace que uno se pegue esa sacudida donde uno se encuentra lo que quiere, lo que sueña y lo que tiene. Y desde ahí uno tiene que empezar a tomar decisiones que muchas veces pueden pasar por cuestiones que uno no quiere tanto, pero que le dan valor finalmente a la experiencia a través de lo vivido, de lo que uno experimenta, y que para mí, por lo menos en lo concreto, siento que todo lo que yo viví estando como entrenador a cargo del proyecto del Club Aguará, me hizo prácticamente lo que podría bien ser un máster, porque eh, si te contara la cantidad de anécdotas y la cantidad de vivencias que tuve desde el hecho de tener que programar las sesiones para poder elegir a los futbolistas que iba a tener, de todo ese año que significó el proyecto hasta cuando tuve que organizar los viajes para las competencias. Creo que toda esa escuela es algo que uno no puede desconocer y que evidentemente queda como un aprendizaje a fuego que, independiente de que las condiciones no hayan sido las mejores y que los resultados no hayan venido de la manera que uno espera, finalmente siempre tiene que conservar eso como aprendizaje para la etapa siguiente, para cuando te toque de nuevo. Absolutamente, coincidimos absolutamente en eso, de todo se aprende, de todo se saca de experiencia. Eh,
cuando está la adversidad, ahí se ve realmente el valor de la persona, ¿no? No solamente con el viento a favor, hay que estar remando en contra para ver y sacar las mejores capacidades de uno. En este caso tú me imagino que incluso sacaste cosas que pensabas que no tenías, cosas desconocidas muchas veces a lo mejor de tu capacidad como entrenador y como kinesiólogo. Y por eso también te felicitamos por eso. Claudio, un poco ya casi terminando, solamente desearte lo mejor, repetir entonces dónde la gente, dónde el público puede encontrar pase infiltrado, dónde puede encontrar estos podcasts, cuántos llevan ya y todos los detalles para que tengas más ahí conocedores de tu nuevo proyecto. Ya, primero que todo, dejar súper dicho que te agradezco mucho la oportunidad de que nos expongas y que nos des la vitrina para poder presentar este proyecto, que si bien está siendo bien novel, ya tiene harto trabajo detrás. Hemos tenido ya varias reuniones de pauta y hacemos reuniones de pauta porque pese a que el primer capítulo fue bien dejado a la libertad, ya la estructura de trabajo está súper clara y eso me tiene súper contento porque ya el proyecto dejó de estar en mis manos y ya está en la mano de tres. Entonces eso hace que la mochila sea un poquito más liviana y que aparte me llene de orgullo el ver que otros profesionales se motiven con esto. Ahora, ¿dónde lo pueden encontrar? En Spotify, esa es la plataforma principal. Pase Infiltrado tienen que buscarlo y ahí lo van a encontrar inmediatamente. También tenemos Instagram, en donde por el mismo nombre nos van a encontrar y ahí esperamos que, además de que nos sigan, comenten y participen y nos dejen mensajes para decirnos si es que tienen alguna sugerencia o algún comentario y nosotros de un capítulo a otro lo vamos a tener considerado de todas maneras. Así que y lo otro, que no es un podcast que pese a que lo hacemos tres entrenadores, no es un podcast únicamente para los entrenadores, también están invitados todos los profesionales que están dentro del rubro, hinchas, fanáticos, cualquier persona que se interese por el fútbol, va a ser muy bienvenido y ese es el plan que nosotros tenemos, aprender de todas las áreas y hablar de todas las dimensiones. Perfecto, entonces el podcast y el Instagram es lo mismo. Para Instagram, pase infiltrado y el podcast entonces también pase infiltrado para todos aquellos que quieran ahí con todas estas conversaciones al estilo dirigiendo en la cancha misma. Ahora que no hay público en las transmisiones, se nota bastante a los entrenadores en su estado natural, ¿no? Con todo lo que tienen que emitir a veces algunos jugadores y con todo el folclore de Chile, del fútbol, que no nos vamos a sorprender porque sabemos cómo es, solamente que ahora se devela un poco más. Así está entonces pase infiltrado para que lo puedan conocer aquellos que quieran disfrutar entonces de estos tres compañeros que están ahí entregando conocimiento de manera gratuita para todos ustedes y al alcance de la red que está tan extensa y cada vez ampliándose más con conocimiento. Claudio, mucha suerte, felicidades y bueno, aquí las puertas abiertas, las emisiones abiertas para lo que quieras ahí y en lo que te podamos ayudar. ¿Ya? Muchas gracias y de verdad, yo creo que a nombre de Marcelo y de Nicolás, te agradecemos este espacio y bueno, te dejamos invitado también para que, ¿por qué no participes con nosotros? Ningún problema, ustedes me dicen nomás aquí con tal de aportar, estamos ahí llanos para cuando ustedes lo necesiten. ¿Ya? Eso es. Chao Claudio y chao a todos ustedes también, pues, que nos acompañaron en este programa. Atentos porque seguimos por todo enero. A lo mejor descansamos en febrero y volvemos en marzo con más programas. Que les vaya muy bien. Chao, chao. Chao, chao.